Es el Señor de la naturaleza y de la historia. Él pone todas sus criaturas al servicio de su plan de salvación a favor de la humanidad. El mismo que se manifestó antiguamente rescatando a Israel de la esclavitud, es quien ahora, por medio de Jesús, libera a los hombres con la fuerza de la buena noticia. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad la victoria. Ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo el Señor lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros confines de la tierra. Volveos hacia mí para salvaros confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán: solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados:
Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el comienzo del tiempo de Adviento, hemos escuchado que este es un tiempo para crecer en la esperanza. Porque este tiempo que nos pone en tensión hacia el futuro, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, se escenifica en estos días en los cuales nosotros estamos a la expectativa de celebrar la fiesta del nacimiento del Señor, la fiesta de la Navidad. Entonces, así como durante estos días hemos estado esperando con gozo, con alegría, con ilusión la celebración de esta fiesta, así también aprendemos a prepararnos a lo largo de nuestra existencia para el encuentro gozoso con el Señor al final de nuestra vida, lo cual no significará un fracaso, sino un encuentro feliz. Este tiempo de Adviento nos educa en la esperanza, pero también este tiempo de Adviento nos hace ver que nuestra vida entera está en esa línea de esperanza. Hay como una dinámica de esperanza que nos mueve, y esa esperanza es característica de los seres humanos. Una cosa es la espera y otra es la esperanza. La espera nos exige paciencia. Por ejemplo, cuando el gato está a la espera del ratón que ya vio y comienza a mover la cola, él está simplemente esperando el momento oportuno para saltarle al ratón y que no se le escape. Es lo mismo que nos sucede cuando nosotros vamos a un consultorio médico y nos ponen en sala de espera. Ahí nos toca hacer paciencia hasta cuando nos llamen. En cambio, la esperanza nos exige confianza. Tenemos esperanza porque Dios nos ha hecho una promesa y nosotros confiamos en Él. Cuando no nos apoyamos en la promesa de Dios, entonces podemos crear expectativas falsas y eso nos producirá dolorosas frustraciones. El pueblo de Israel sufrió una gran crisis en su cautiverio en Babilonia porque había perdido la esperanza. Consideraban que los dioses que adoraban los caldeos, que eran el sol, la luna y las estrellas, recordemos que de allá es de donde viene la astrología, ellos pensaban que esos dioses habían resultado más poderosos que el Señor. Y entonces el Señor les dice, miren, yo creé todo eso. El sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe lo he creado yo. Así que no se desesperen. Lo que sucede es que en este momento en el que el profeta pronuncia este oráculo, ha ocurrido un cambio en el panorama internacional.
Ciro, el rey de los medos, se ha levantado contra Persia y además de eso viene contra Babilonia. Los judíos que ven ese avance están temerosos de que ahora sí viene y nos va a acabar. Pero el Señor, que tiene otros planes porque conoce los pensamientos de los hombres, sabe cuál es el estilo que lleva Ciro, y por eso les dice: alimenten la esperanza, porque ustedes van a regresar a su país. Y efectivamente, después de todo el tiempo, cuando Ciro finalmente logra desmantelar el imperio babilónico, 2-3 años después, decreta el regreso de los judíos a su país. A Ciro le interesaba porque así mantenía la lealtad de los judíos en las fronteras de su reino. Pero de esa forma el Señor les cumplía la promesa de regresarlos a su tierra. Y fijémonos entonces que Dios no es un titiritero que está moviendo la historia como si estuviera moviendo marionetas, sino que precisamente porque Él es el autor de todo y Él conoce todo, Él sabe para dónde va todo. Hay que confiar en Él. Juan Bautista también sufrió una crisis de esperanza, porque cuando él estaba en la cárcel, tenía la expectativa de que el Mesías viniera a sacarlo de la cárcel y a derrocar a Herodes, pero nada de eso ha sucedido. Y por eso le envía a Jesús unos discípulos suyos para que le pregunten si es Él el que ha de venir o hay que esperar a otro. La respuesta de Jesús es con hechos, y hechos que significan liberación. En el lenguaje de los profetas, abrir los ojos a los ciegos, abrir los oídos a los sordos, hacer saltar de alegría a los cojos, etcétera, eso era una forma de indicar la liberación que Dios iba a realizar a favor de su pueblo. Ya se lo habían dicho los profetas a los que estaban cautivos en Babilonia, y ahora Jesús se lo hace saber a Juan. Pero además añade que leprosos quedan limpios. Y esto implica otra cosa. Ya no tiene nada que ver con los anuncios que hacían los profetas. Esta es una realidad nueva que introduce Jesús. Y es que los excluidos de la sociedad van a ser incluidos nuevamente. La esperanza que Juan estaba perdiendo se va a cumplir mucho más allá de las expectativas de él. Pero Juan necesita confiar en el Señor. Por eso Jesús dice: dichoso el que no se sienta defraudado por mí. A veces las apariencias pueden ser engañosas, y cuando nosotros nos dejamos engañar por las apariencias, concebimos falsas esperanzas y abandonamos la confianza en la promesa del Señor. También este tiempo de Adviento es para que nosotros aprendamos a esperar. Hay un villancico